El drama y el sacrificio de Orun. Orun se presentó ante el público como un personaje fuerte, autoritario y que siempre tenía el control. Pero en el capítulo 485, lo vemos en un estado completamente vulnerable. Su sentencia de cadena perpetua es a la vez una gran prueba para su carácter y un punto de inflexión significativo para su amor con Ira. Condena a pesar de la inocencia. Orun se ve obligado a asumir la culpa de un asesinato que no cometió y es condenado a cadena perpetua. Para él esto no solo es una prisión física, sino también una enorme carga psicológica. Perder su libertad podría ser el castigo más duro para un hombre poderoso como él. Sin embargo, el dolor de Orun no se limita a él mismo, lo que realmente teme es que sus seres queridos resulten heridos y la vida de Ira quede arruinada debido a este incidente. Sacrificándose por Ira. El punto más llamativo del episodio es que Orun le pide a Ira que se vaya, pensando en ella. Como alguien que ha sido sentenciado a cadena perpetua, le dice a Ira que crea tu propia vida para no arruinar su futuro. Aquí es donde sale a la luz el verdadero sacrificio de Orun. Piensa en la felicidad de Ira, no en su propio dolor. Él no quiere arruinarle la vida y la deja ir. Aunque le han quitado su propia libertad, al menos quiere que Ira sea libre. En este punto vemos una vez más con qué pasión ama a Orun. Porque el verdadero amor no se trata de poseer, sino de anteponer la felicidad de la otra persona a todo lo demás. El conflicto interno de Orun. Aunque quiere liberar a Ira, una gran tormenta estalla dentro de Orun. Está claro que no quiere perderla, pero se siente desesperadamente obligado a hacer sacrificios por el bienestar de Ira. Por un lado, está el pensamiento, lo amo y quiero que esté conmigo. Por otro lado, existe la preocupación de que si ella está conmigo, arruinaré su vida. Atrapado entre estos dos sentimientos, Orun se ve obligado a tomar quizás la decisión más difícil de su vida. ¿Luchará para que se haga justicia? Otra prueba para Orun es si puede demostrar su inocencia. A medida que se distancia de Ira, ¿aceptará esta situación y aceptará su destino, o luchará por la justicia? Podemos decir que Orun no se rendirá debido a su personaje, pero lo que más afectará a la audiencia será cuánto dolor sufrirá en este proceso. El verdadero amor de Orun. En este episodio vemos con qué pasión ama a Orun y cómo es capaz de arriesgar cualquier cosa para evitar que sus seres queridos sufran algún daño. No solo es un hombre fuerte, sino también un hombre que pone la felicidad de la mujer que ama antes de su propia vida. Sin embargo, esta fina línea entre el amor y el sacrificio puede cambiar por completo el futuro de la historia. Si Ira acepta su sacrificio y se va, el mundo de Orun podría quedar completamente destruido. Pero si Ira continúa apoyando a Orun, esto significará que han pasado la prueba más grande de su amor. Grandes enfrentamientos y secretos por revelar. Se podrían encontrar nuevas pistas sobre el crimen que Orun no cometió. Tal vez aparezcan algunas señales del verdadero culpable y cambie el curso de los acontecimientos. Si esto sucede, la historia podría dar un giro importante y se podría demostrar la inocencia de Orun. Además, es importante si habrá alguna intervención externa que pueda afectar la decisión de Ira. ¿Habrá alguien que le diga olvídate de Orun? ¿O aparecerá Ira como un personaje que intentará demostrar la inocencia de Orun? El amor de Orun y Ira está en el examen. Este capítulo trata, en realidad, de una de las mayores pruebas del amor. ¿Qué tan resiliente es el amor verdadero frente a la adversidad? El sacrificio de Orun y la decisión de Ira determinarán no solo su relación sino también la trama en los episodios posteriores de la serie. Si Ira abandona a Orun, no solo cuestionaría su fe en su amor, sino que también podría cambiar la perspectiva de la audiencia sobre el personaje. Sin embargo, si Ira se queda al lado de Orun y lucha por él, esto podría fortalecer aún más su relación y hacer la historia más interesante. La indecisión de Ira. En el episodio, Ira se ve obligada a tomar una de las decisiones más importantes de su vida. Por un lado, el hombre que ama, Orun, ha sido condenado a cadena perpetua y ella está intentando distanciarse de él. Por otro lado, Orun tiene la oportunidad de hacer lo que quiera y empezar una nueva vida. Sin embargo, el dilema que vive Ira no es nada fácil para ella. 1. Abandonar a Orun o luchar por él. Ira tiene dos opciones. Cumpliendo los deseos de Orun y marchándose, Orun quiere liberarla porque valora su felicidad por encima de todo. Si Ira accede a esta petición, habrá aceptado el sacrificio de Orun. Sin embargo, esto puede hacer que uno se pregunte si Ira realmente acepta su amor.
Dejar a Orun solo después de todo lo que ha experimentado podría debilitar su amor y lealtad hacia él. Luchando para demostrar la inocencia de Orun, si Ira realmente ama a Orun, no debería dejarlo ir a prisión por un crimen que no cometió. En este punto, la opción más lógica sería intentar demostrar la inocencia de Orun. Pero es probable que encuentre grandes obstáculos para lograrlo. El conflicto interno de Ira comienza en este punto. Aunque Orun le dice claramente vete, quedarse a su lado puede significar obligarlo a hacer algo que no quiere. Sin embargo, la partida será un peso para el corazón de Ira. 2. Dolores e inseguridades del pasado. Ira fue un personaje que tuvo que someterse a alguien a lo largo de su vida y cuya libertad le fue arrebatada. Sus sentimientos por Orun, que se desarrollaron con el tiempo, le permitieron sentir amor real por primera vez en su vida. Pero los traumas que ha vivido en el pasado le recuerdan constantemente, nadie me quiere realmente. La situación exacta que puede provocar que Orun diga vete, es la que desencadena estos temores en Ira. Si en su interior brota el pensamiento no merezco ser amada, es posible que abandone Orun. Pero si se da cuenta de que Orun la ama y solo actúa así para hacer un sacrificio, podrá seguir luchando por él. 3. Factores que afectarán su decisión. Hay varios factores importantes que determinan la decisión que tomará Ira. Si Orun muestra abiertamente su amor por ella, si Orun da una indicación de que realmente quiere que Ira se quede a su lado, Ira puede ver esto como un rayo de esperanza y luchar para no dejarlo solo. Sin embargo, si Orun actúa completamente duro y distante, Ira puede sentirse no deseado y alejarse. Influencias externas, habrá gente que le diga a Ira que se olvide de Orun. ¿O habrá alguien que ayude a Orun a demostrar su inocencia? Si alguien lo apoya, podría estar más motivado para luchar por Orun. Ya sea que se dé cuenta de su propio poder o no, Ira siempre ha vivido una vida guiada por otros. Pero esta vez tendrá que tomar su propia decisión. Si cree que puede hacer algo para salvar la vida de Orun, puede tomar la decisión de luchar. 4. Las consecuencias de la decisión de Ira. En este punto, la decisión de Ira cambiará por completo el curso de la historia. Si va, el mundo de Orun podría quedar completamente destruido. Los espectadores pueden preguntarse si Ira realmente cree en su amor. Incluso si Ira comienza una nueva vida, siempre puede sentir que falta algo en su interior. Si se queda y lucha. Una gran lucha puede comenzar para demostrar la inocencia de Orun. Sería un gran paso en términos del desarrollo del personaje de Ira. Podemos ver escenas que demuestran que Orun realmente la ama. Conclusión, Ira luchará por su amor. La mayor prueba de Ira comienza en este punto. Vivió toda su vida basándose en las decisiones de otras personas. Pero ahora, por primera vez, realmente tiene que tomar su propia decisión. ¿Debería abandonar al hombre que ama o debería creer en él y luchar por él? La decisión que tomará Ira en el episodio será uno de los puntos más críticos en el desarrollo de su personaje. Si ella realmente se muestra como una mujer fuerte, comenzará a luchar por Orun y esta será la mayor prueba de su amor. Sin embargo, si ella se somete a los deseos de Orun, esto podría ser un paso atrás para ella y su amor podría entrar en un gran impasse.